¿ok? Dentro de los géneros literarios, nosotros a los séptimos nada más nos entran dos tipos. Nos va a entrar la novela y la poesía. Vamos a iniciar aquí. Perdón, la narración, que es novela y cuento, y la poesía. ¿Ok? Cuando hablamos de narración es cualquier historia que usted pueda contar. Ok, eso es una narración, cualquier historia que se pueda contar. Por lo tanto, tiene personas o personajes a los que le pasan cosas. La historia puede ser real o puede ser completamente fantástica, pero se desarrollan en diversas partes. Por ejemplo, usted está contando la historia de cuando fue al parque de diversiones. Entonces usted ahí cuenta que iba con fulanito y que entonces se comió unas papas que estaban muy feas y se vomitó cuando se tiró de la torre. Usted puede contar toda la historia directamente desde diferentes puntos de vista, ¿ok? Eso es una narración, ¿ok? Entonces, ojo, una narración tiene un narrador, ¿ok? En diferentes espacios y cuenta algo, relata algo, o sea, es una vivencia de algo que le pasa, o sea, una historia que le pasa a alguien, ¿ok? ¿Están conmigo, chicos? ¿No hay dudas de lo que es una narración? No. Continúo ahí. Ahora dice, vamos a ver. La narración tiene que tener un argumento. ¿Qué es un argumento? De lo que se trata. Por ejemplo, cuando usted le dicen, bueno, ¿de qué se trata Rápidos y Furiosos? Entonces usted me cuenta. De una gente que maneja muy rápido y que siempre anda metida en pleitos. Eso es un argumento. ¿De qué se trata, por ejemplo, Joshua? Caperucita Roja. Y un lobo que la quiere matar. Y eso. ¿Y qué más? ¿De un lobo que qué? Que se quiere comer a la abuela y esas cosas. Ajá. De un lobo que se quiere comer a una chiquita que se llama Caperucita. Ok, eso es contar con las propias palabras de lo que se trata. Ok. Ahora, cuando hablamos de personajes, vamos a hablar de los personajes, de la descripción no solo física, sino cómo son esos personajes. Por ejemplo, Fabi, dígame cómo es Maléfica. Digamos alta, blanca. No estoy hablando de la película, yo le estoy hablando del cuento. No me cuente la película porque no estamos hablando de una película, estamos hablando del cuento, de la narración del cuento. ¿Cómo es Maléfica? Ah, yo pensé que se me está diciendo que cómo es maléfica. Sí, le estoy preguntando que cómo es Maléfica. ¿La película o ella? No, le estoy preguntando por Maléfica, el personaje. No le estoy hablando de la película, yo le estoy hablando del cuento. Del cuento Sí, de... eso es lo que... Sí, ¿Pero por qué es alta, blanca? blanca. ¿Cómo sabe que es blanca? ¿Dónde lo dice? El cuento, no es, vamos a otro cuento, vamos a ver cómo son los tres chanchitos. Alegres. Ajá. No me hable de la fábula, no estoy hablando de la fábula, estoy hablando del cuento que a ustedes le contaron cuando estaba en la cama para dormir. ¿Cómo son los tres chanchitos? Alegres. Algunos trabajadores. ¿Cómo son los tres chanchitos, Joshua? Son rosados y gordillos. Son gordillos, claramente son gordillos porque son chanchitos, ¿verdad? Pero uno era muy vago, el otro más o menos, el otro era trabajador. Ok, también no solo física, sino emocionalmente. No solamente puede ser rubio, flaco, gordo, sino que también cómo son a nivel de sentimientos y emociones. También me lo van a contar. Esos son los personajes. Ahora, el cuento o la novela o la narración como tal tiene un narrador. ¿Cuál es el narrador? Es el que cuenta la historia. El que cuenta la historia. Este narrador puede ser de tres tipos. Puede ser protagonista, puede ser testigo
o puede ser omnisciente. Vamos a ver la diferencia entre estos tres. Un narrador protagonista es aquel que relata la historia desde su punto de vista. Me pasó a mí me pasó, ¿ok? Me casé muy joven y tuve la alegría de encontrar a mi esposa a una disposición que no desafinaba por la mía. Esta, por ejemplo, se llama El gato negro, este cuento. Entonces lo cuenta directamente él que le pasó, al que le pasó directamente. Ese es el narrador protagonista. Entonces es como que yo venga y le cuente una historia de lo que me pasó a mí cuando fui de vacaciones. Entonces resulta que llovió y nos tuvimos que quedar metidos en el hotel porque no podíamos salir. Eso. Testigo. Como cualquier testigo, yo cuento lo que veo o lo que me contaron. Eso es un testigo. Alguien que cuenta lo que ve. Por ejemplo, usted salía del cole y se agarraban unos chiquillos afuera y entonces uno que contaba lo que pasó desde su perspectiva. Usted estuvo ahí y lo vio, pero no fue su historia la que estamos contando. Estamos contando la de alguien más. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, les voy a dejar ahora unos cuentos. Esa va a ser nuestra tarea. Van a leer unos cuentos con diferente tipo de narrador para que entiendan cuáles son las tres perspectivas. ¿Ok? Y el narrador omnisciente, este narrador, ojo para que lo diferencien bien, es un narrador que está por encima de los personajes. Es un narrador, no está dentro de la historia ni participa, no, nunca está, sino que va a contar la historia desde afuera del cuento. Va a contar la historia desde fuera del cuento. Entonces, cuando el narrador está hablando, es como si estuviera hablando un dios. Es como si estuviera hablando desde la perspectiva de un dios. Entonces, se está hablando, digamos, desde la perspectiva de un Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Que conoce lo que está pasando, que conoce interna y externamente cada uno de sus personajes y sabe lo que les va a pasar. Sabe que si, ¿cómo se llama? Que si la Bella Durmiente se pincha el dedo con la aguja, se va a quedar dormida. Sabe que el lobo va a derribar las casas. Ya sabe de antemano lo que va a pasar porque está por encima de los personajes. ¿Ok? Los importantes, si yo digo, por ejemplo, si en un texto a mí me sale, Fabiana estaba muy triste. ¿Cómo voy a saber que Fabiana estaba muy triste? Porque yo estoy por encima de ese personaje y la conozco por dentro, la puedo ver por dentro. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Sí. ¿Fabi? Bueno, muy bien. Con respecto al tiempo, es la forma en cómo se presentan los hechos, cómo pasan los hechos. Ojo que tienen que estudiar porque la otra semana tenemos examen. La forma en cómo pasan los hechos pueden ser de manera cronológica o psicológica. ¿Ok? ¿Qué es cronológica? Tal cual como sucede. Me levanté, me lavé los dientes. Yo tengo noción del tiempo de lo que está pasando con ese personaje. Lo puedo entender. Se levantó, se fue a lavar los dientes, se puso la ropa y se fue a trabajar. O sea, hay una noción fácil del tiempo. Usted puede saber que se fue a trabajar en el día y que volvió en la noche. Usted tiene claridad. Mientras que en el tiempo psicológico o perturbado pasa en la mente de los personajes. Pasa en la mente, por ejemplo, ¿vieron Ratatouille? Sí. Fabiana María. ¿Vio Ratatouille? Sí. Entonces, Ratatouille en un momento en donde ya al puro final de la película, donde el clímax de la película, donde el crítico prueba lo que le sirvieron, ustedes ahí qué pasa en ese momento. Recuerdo una comida de de chiquito. Eso, entonces nos vamos al pasado a ver el recuerdo de este personaje. Nos fuimos al pasado. Eso es un perturbado. Puede ser que hayan recuerdos o que haya brincos en la historia que hagan que va y viene la narración. ¿Ok? Eso es perturbado. ¿Estamos? Sí. Ok. ¿Fabiana? Ok. Cuando se habla del lenguaje,
cuando se habla de lenguaje, vamos a entender, ya en este nivel nos van a preguntar por registro del habla. El registro del habla no es más que el tipo de lenguaje que se utilice. Hay muchos tipos de registro del habla en la literatura, pero vamos a estudiar los más comunes. El culto. El culto es el español bien usado, el español bien colocado, donde la gente habla con propiedad, con palabras bien usadas. En lugar de decir, páseme ese chunche, usted dice, por favor, alcánceme tal cosa, ¿ok? El nombre directo. El popular es el lenguaje que está un poquito por debajo del común y corriente. Es el lenguaje pachuco, si queremos decirle, o el lenguaje campesinesco, con dichos, con acortar las palabras, ¿ok? El coloquial es el lenguaje que usted y yo utilizamos a diario. El común y corriente, el que usamos todos los días, ¿ok? Que puede tener por ahí uno que otro dichillo, que podemos decir de ay, que podemos decir mal, el común y corriente de las personas. Ese es el coloquial. Sigamos un poquito más para abajo y decimos el técnico. El lenguaje técnico es un lenguaje especializado, es un lenguaje exclusivo de un gremio, de un grupo de personas. Por ejemplo, como hablan los doctores entre sí, entre ellos, no con nosotros. Los doctores a nosotros nos hablan para que entendamos, pero entre ellos hablan de cosas, ¿verdad? De cosas X. Entre ellos hablan de patologías, hablan de enfermedades, hablan de máquinas, hablan de exámenes que nosotros no entendemos. Eso es lenguaje técnico. Por ejemplo, todos hemos oído a los policías hablar entre ellos. Un policía hablando con otro policía. Ellos se comunican con claves. Lo hemos visto en las películas. Se comunican con claves. Esos son lenguajes técnicos. Es un grupo específico que se comunica entre ellos. Nosotros los simples cristianos no lo entendemos. Ojo con el lenguaje técnico, porque me atrevo a decirles así que no les va a salir. Esa no es una respuesta válida. Si les sale un lenguaje que más o menos hay dificultillo, es culto, porque el lenguaje técnico cuesta mucho que salga. Lenguaje regional, por ejemplo, son palabras propias de un sector. Es muy difícil también que salga, pero por si acaso es importante conocerlo. Por ejemplo, si usted lee en un texto que dice, órale, ¿usted qué dice? ¿De dónde es? De México. De México, correcto. Eso es el lenguaje regional. Algo muy característico de una región. Tampoco sale porque no es fácil que toda Costa Rica conozca cómo se habla en ciertos lugares, entonces no es tan sencillo que salga. El lenguaje literario sí es importante y sí lo vamos a repasar bastante porque es el lenguaje que utiliza las figuras literarias o las figuras de construcción para hablar, ¿ok? Utiliza las figuras literarias o las figuras de construcción para poderse dar a entender. Nosotros hablamos siempre con figuras literarias. Por ejemplo, cuando a alguien le da vergüenza, uno dice, uy, se puso como un tomate, ¿verdad? Decimos eso, está como un tomate, porque para hacer pensar o para dar a entender que usted tiene vergüenza. Cuando estamos en la casa también decimos cosas muy exageradas, como cuando uno dice, uy, me muero de hambre. Mentira que se muere de hambre, porque mentira que se va a morir de hambre por un ratillo que no ha comido. Pero nosotros hablamos mucho en ese sentido con figuras literarias. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Sí. Ok, voy a continuar porque ahí los veo medio dormidos. Ok, cuando se habla de ambiente vamos a entender el espacio. Es el espacio en el que se desarrollan los hechos. Ojo, algo muy importante aquí. No siempre los hechos son, no siempre, perdón, los espacios son físicos. Puede ser que hayan diferentes tipos de espacios. Yo los debo de aprender a identificar. Por ejemplo, el espacio físico es que me describen un lugar. La casa era blanca con rejas amarillas y había 2 pericos afuera. Eso es describir mi lugar. Pero puede ser psicológico porque me pueden estar hablando de cómo se sentía el personaje. Aquí, por ejemplo, Itacha llora al sentir que su vaca no volverá. Y ya Tacha está llorando, o sea, está triste. Eso me indica que es algo psicológico. Social.
todo aquello que tenga que ver con clases sociales. Cuando me hablen de realeza, de burguesía, cuando me hablen de aristocracia, cuando me hablen de pobreza, cuando me hablen de trabajo, todo eso tiene que ver con clases sociales, ¿ok? Entonces eso es social. Político, por ejemplo, religioso, cualquier elemento religioso que salga en un texto. Económico, cuando me hablen de plata, ¿ok? También pueden haber muchos más, ecológico, ético, educativo, etc. Ese es el tipo de lenguaje, yo lo tengo que aprender a identificar. Luego tenemos el estilo. El estilo del narrador es la forma en cómo me presentan los hechos el narrador. ¿Ok? El narrador puede ser que le permita tener carácter o le permita tener una personalidad al personaje por medio del lenguaje directo. ¿Esto qué significa? Que le permite hablar al personaje, como en Caperucita Roja. ¿De qué es lo que más nos acordamos en Caperucita Roja? ¿De qué se acuerda usted más? Ay, por favor, chicos. Ah, voy a tener que preguntar uno por uno. Fabiana, ¿de qué se acuerda más uno en Caperucita Roja? ¿Cómo? Ay, Fabianita. Es que se me corta un toque el internet, Cari, es que estamos muy mal de internet. Perdón. ¿De ¿Cómo? de qué se acuerda más uno ¿cómo se llama? ¿De qué es lo que más se acuerda uno en Caperucita Roja? Yo me acuerdo más de que el lobo se quería comer a la Caperucita. ¿Pero qué es lo que más recuerda usted? Joshua, ¿qué es lo que más se acuerda uno? De los personajes. ¿Pero de qué se acuerda? Del diálogo entre el lobo y Caperucita. Es para comerte mejor. Ojo ahí, Joshua. Hello. Aquí sí. Voy a pedir, la próxima clase me prenden la cámara porque ustedes están en otro mundo, los dos. Entonces no puedo continuar si ustedes no me ponen atención. Me avisan cuando me ponen atención para continuar. ¿Ya? Sí, ya. ¿Fabiana? Sí. Me acuerdo de cuando la mamá le dijo a Caperucita, llévale esta canasta a tu abuela que está enferma. Eso es el estilo directo. Cuando le permiten tener al personaje diálogos. El personaje puede hablar. Ese se llama el estilo directo. Mientras que el estilo indirecto es cuando nos cuentan una historia en donde el personaje no habla, como en La Bella Durmiente. En La Bella Durmiente, el personaje nunca habló. Nunca sabemos si era buena gente, si era odiosa, si era creída. Nada más nos cuenta la historia que era bonita y que era querida por todos, pero no nos cuentan nada más porque finalmente a Aurora no la dejan hablar nunca. Entonces es la diferencia. Cuando hay diálogo es directo y cuando no hay diálogo es indirecto. ¿Estamos? Sí. Sí. Muy bien. Ahora, con respecto a los géneros literarios que nos va a entrar el cuento y la novela. ¿Ok? El cuento, vamos a aprendernos las características. Algo muy importante es que en el examen no puede ser que vengan redactadas de manera diferente, pero signifiquen lo mismo. Por ejemplo, el cuento es corto, entonces pueden decir que el cuento es resumido, que es lo mismo que hacerlo corto, que es breve en lugar de la palabra corto. O sea, tienen que tener cuidado de cómo viene redactado, ¿verdad? En diferentes exámenes. Tiene pocos personajes. ¿Eso qué quiere decir? Por más que Caperucita Roja se encuentra con la vaca, con el perico, con el mono, solo me cuentan la historia entre ella y el lobo. Acortan el grupo de personajes para que no se enrede la historia. Está escrito en prosa. Prosa es como nosotros escribimos. Escribimos hasta el final del renglón, común y corriente. Eso es prosa, ¿verdad? Escribir hasta el final del renglón, así en pedazos.
es ficticio. El cuento siempre va a ser ficticio, va a ser inventado, producto de la invención del escritor. Provoca un solo efecto en el lector. ¿Esto qué significa? Que por más veces que usted lo lea, por más que usted intente, siempre Lobo va a ser el malo de nuestro cuento y Caperucita va a ser la buena. Siempre va a ser el Lobo el malo, porque no nos cuentan solo esa parte de la historia y usted se queda con solo lo que le contaron. ¿Ok? Tiene una trama sencilla. ¿A qué se refiere uno con una trama sencilla? Que no lo enredan. Nos cuentan sencillamente la historia de Caperucita y del Lobo. No lo hacen enredado. ¿Ok? Entonces, no nos cuentan más. ¿Alguno de ustedes vio Harry Potter? No. ¿No? ¿Ninguno de los dos? No, a mí no me gusta. Ok, necesito ver qué otra película pueden haber visto. Menos El Señor de los Anillos. No. No. ¿Sí lo viste, El Señor de los Anillos? No. No, tampoco. A ver, ya les voy a explicar por qué. Porque vamos a ver la novela. La novela es larga. No se lee de una sola vez. Una novela no se lee. Un cuento se puede leer en 1 hora o 2 horas como máximo, mientras que la novela requiere de varias tandas de lectura. La novela tiene muchos personajes, por eso les preguntaba por Harry Potter, para que entendieran, porque hay muchos personajes que tienen una historia que se comunica con la historia central, ¿verdad? O sea, hay una historia central, pero adyacente o pegadita a esa, hay muchas historias pequeñitas que interactúan con la historia principal. Igualmente que el cuento está escrito en prosa, o sea, quiere decir que está escrito común y corriente. La novela, perdón, puede ser real porque se puede basar en hechos de la vida real o puede ser completamente inventado, ¿ok? Provoca diferentes momentos de emoción. ¿Esto qué significa? Que a veces el que cree que era el malo, era el bueno, ¿verdad? O hay un sube y baja de emociones con el lector porque usted mientras está leyendo se va dando cuenta de diferentes cosas, ¿ok? O va conociendo mejor a los personajes, ¿ok? Tiene una trama compleja. ¿Esto qué significa? Que hay diversas o varias historias que van a interactuar con la historia principal y lo van a complicar. Van a complicar, ya no es solamente Caperucita y el Lobo, sino que vamos a complicar la historia central. ¿Ok? Eso es una trama compleja. ¿Hasta ahí, chicos? Question, ¿dudas? Sí. Fabiana. Sí. ¿Dudas? No puede haber un cuento que sea basado en hechos reales, Cari. ¿Cómo? No puede haber un cuento que sea basado en hechos reales. Eso es una anécdota. Eso no es un cuento, es una anécdota. Es algo como contar algo que me pasó. Cuando andaba en el río me caí en una piedra y me rompí los zapatos. Eso es una anécdota. Un cuento es... Okay. La novela, por otro lado, sí puede estar basada en hechos reales. Ahora veamos, les voy a pedir, como ustedes realmente no han leído nada, voy a dejar de compartir aquí, les voy a pedir que leamos unas historias. Ahorita estoy pensando en si hacerles o no el examen la próxima semana. Yo creo que no estoy segura, pero cualquier cosa les aviso ahorita. Es que no sé cómo estamos, porque sé que no han leído ninguna de estas obras. Entonces, hagamos algo. Voy a refrescar la sala. Y nos volvemos a conectar de una vez. ¿Ok? Sálganse y nos conectamos de una. Ok. Ok, bye. Ok.